Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Hoy es una fecha cívica muy significativa. Desde que tenemos uso de razón, desde que comenzamos a elogiar los episodios más significativos de nuestro país, de nuestra república, de nuestra independencia, de nuestra gloriosa soberanía, sacrificada en las faldas del Pichincha. Sabemos amar a esta fecha y la celebramos con orgullo desde muy niños. Todas las generaciones que este momento tenemos un rol muy significativo en el desarrollo de nuestro país. El orgullo nacional se nutre del 24 de mayo, 1830, el año más importante de la independencia ecuatoriana. Hoy es un día en que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, también cumple un año de mandato. Hay un sinnúmero de actos que rememoran la gesta del Pichincha y todos los ciudadanos tenemos que lucir nuestro sano orgullo de patria, porque esta es una significativa celebración de la independencia, de la soberanía de esta magnífica república que es el Ecuador, con sus altos y bajos. Pero Lenín Moreno también cumple su primer año al frente de Ecuador. Y hoy hará su presentación a partir de las 11 de la mañana con un informe especial que la cronología cívica y la responsabilidad administrativa de los gobiernos en turno tienen para otorgarnos un resultado de los gestos, las acciones y obviamente las evidencias del poder político, del poder económico, la manera como han reclutado las mejores experiencias incluso de naciones que nos cobijan con su vecindad y de los mundos y de la globalización que funciona también en torno a nuestro destino. 24 de mayo, fecha emancipadora. Estamos muy orgullosos de la gesta pichinchana y los hijos de Quito, los hijos de esta ilustre jurisdicción provincial deben sentirse muy orgullosos de lo que aquí predominó, hace cuántos años. Estamos celebrando, a ver si me ayudan ustedes, la cuantificación del aniversario, ¿no? A ver, ¿quién nos ayuda por allí? Vean ustedes. Y se pregunto a los invitados, más bien Juan Cubi está optando por tomar asiento cuando le esperamos acá en el set principal de la cadena Democracia. Está haciendo un rápido cálculo
de los años que han transcurrido desde la gesta del Pichincha. ¿Cómo le va, doctor Juan Cubi? Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Estará también el distinguido académico Lolo Echeverría, comunicador nato, Lolo Echeverría, historiador, Lolo Echeverría, ciudadano de gran dimensión. Ellos son... ya, perfecto, desde luego. Entonces me pasaré solo anunciando a Juan Cubi, Lolo Echeverría y al señor economista Gonzalo Maldonado Albán, una trilogía muy importante. Y este instante, en igual equivalencia para la radio, para el país, el señor doctor Mauricio Gándara, el señor doctor Luis Verde Soto van a tener la bondad de mencionar la posición del Ecuador frente a las elecciones de Venezuela, los resultados vergonzosos, el comentario que nos quedaría abierto y contundente en favor de la Venezuela de siempre, de la Venezuela que conocemos, no esta Venezuela maltratada desde la época del chavismo, no esta Venezuela suplicante al mundo por una solidaridad indispensable y necesaria que no ha sido tan nítida en esta coyuntura. Lamentablemente nos hemos quedado muy cortos y las expresiones o crónicas que han construido los periódicos ecuatorianos sí son mínimas, dado que el gobierno reaccionó ayer al proceso electoral celebrado en Venezuela, pero de una manera, yo diría, bastante insípida. Porque hoy había que hablar de Venezuela. Hoy nuestros compatriotas de lo que llamaron la patria grande de Bolívar, de la que siempre nos hemos sentido orgullosos, reclama una posición mucho más, apelo a esta palabra que la uso con frecuencia, mucho más contundente de parte del gobierno del presidente Moreno. Y es que hay de por medio, señores invitados, y apelo al buen sentido que ustedes tienen de esta circunstancia, para que nos definan cuál es el grave desafío, compromiso que enfrenta el señor presidente Moreno por su gran amistad con la señora canciller, quien anda a la búsqueda de, diríamos, la presidencia de la Organización de Naciones Unidas, que sería obviamente un orgullo para Ecuador, pero ¿según quién? ¿Cuándo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y para qué? Esto, para que haya un señalamiento de adhesión a un regocijo eventual que podría suscitarse, hemos tenido que quebrantar lo que van a detallar Mauricio Gándara y Luis Verde Soto. La posición ecuatoriana frente a las elecciones de Venezuela, que tenía que tener un tono reclamante, porque hemos visto con mucha paciencia y con mucha solidaridad ideológica, no sé cómo más explicar esta circunstancia. Aparte de eso, una amistad muy significativa entre el presidente y su ministra de Relaciones Exteriores. Venezuela maneja un grupo de países muy significativo en el Caribe. Son pequeñas islitas que declaran soberanía desde hace un montón de años. Y entonces estos son votos, así de simple, son votos. No me hagas, presidente, perder esos votos. Yo confío en estos votos, he hecho campaña por estos votos.
Me has prestado el avión para hacer un proselitismo abierto en favor de mi candidatura, que vuelvo y repito, honraría a la nación ecuatoriana, una circunstancia, pero adquirida, recogida de otra manera. Este instante es un compromiso. Van a valorar nuestro discurso frente a lo que ha acontecido con las elecciones en Venezuela, con las elecciones en donde el señor Maduro nuevamente ha hecho lo que le viene en gana y ha engañado al planeta o ha pretendido engañar al planeta. Y nosotros nos quedamos a corta luz. ¿Cómo podríamos explicar esto, doctor Luis Verde Soto, con su talento, su inteligencia y el patriotismo también de Mauricio Gándara, que han tenido ya voluntariamente interpretaciones a esta circunstancia no muy clara que el discurso presidencial no ha otorgado al planeta? Muy buenos días, doctor Gándara, muy buenos días, doctor Verde Soto. Ojalá en ese orden. Mauricio. Encantado, Gonzalo. ¿Quiere que empiece yo? ¿Sí? Vea, Sí, Gonzalo. con nuestra cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vea, usted acaba de hacer una reseña de lo que significa el 24 de mayo para nosotros. Ese 24 de mayo tan glorioso en el Pichincha fue por las fuerzas comandadas por un venezolano, Antonio José de Sucre. Pues. Ahí empieza nuestra libertad como nación, como país, ¿sí? Y nosotros no apoyamos a la libertad del pueblo de Venezuela en esta circunstancia en que está humillado, hambreado, liquidado, ahogado. Así que sería una vergüenza que el gobierno le reconozca, o es una vergüenza que el gobierno le reconozca a Maduro, pues, ¿no es cierto? Entonces el presidente tiene que escoger entre los intereses del Ecuador y los intereses de la señora Espinosa, pues, ¿no es cierto? Eso es lo importante. ¿Los intereses de la señora Espinosa no son los del Ecuador? No son los del Ecuador, pues, porque el Ecuador necesita, al menos redobladamente, en este momento, en la circunstancia que vivimos en la frontera norte, tanto de Colombia como de los Estados Unidos, y ya estamos pidiendo ese apoyo, ya estamos colaborando con ellos, y nos vamos a aliar y a apoyar a Maduro, que está condenado por estos dos países y otros muchos más del planeta. Pues sí, nos vamos a apoyarlos, y se va a agravar esta cosa después de las elecciones de Colombia el domingo próximo, ¿sí? Entonces los intereses del Ecuador no están con Maduro, que nada nos puede ayudar, solo nos ayuda a ponernos vergüenza en la cara, pues apoyando semejante monstruosidad contra la libertad, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es increíble, esto es insoportable para el buen nombre del Ecuador. ¿Qué le reclama usted al señor presidente Moreno? Que al menos le pida a Maduro que haga otras elecciones, pues, con libertad, con participación de todos los partidos políticos de allá, con libertad de los presos políticos, de López, de Ledesma que está afuera, de todos ellos, pues una elección limpia, pues no una elección en la que dice no quiero que usted participe, que no participe la MUDO, que no participe la unión de ellos, en fin, y presos los dirigentes o escapados de las garras de Maduro. Esto es una vergüenza para el mundo, para el Ecuador, el reconocerle. Es una vergüenza. Vea usted cómo nos quedamos aislados, además, porque Maduro está aislado. Tiene el apoyo de algunos países que usted ya lo acaba de reseñar, pero la Unión Europea, con la que tenemos nuestras relaciones, íntegra le condena. Norteamérica íntegra le condena. En Sudamérica le apoya ahora el Ecuador y Bolivia, pues Evo Morales, porque él también está en el mismo intento de prorrogarse indefinidamente en el poder del único que le apoya, pues.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Vamos con el señor doctor Luis Verde Soto. ¿Cortó? ¿No podemos recomponer esa llamada? Digamos que, además, lo que opina un radio oyente, la canciller María Fernanda Espinosa es candidata a ocupar la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que corresponde cada año y por turno a una región determinada del mundo. Hoy le corresponde a Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica hay dos candidatas. La una es de nacionalidad hondureña, gracias. Y la que estamos aludiendo es nuestra compatriota, la canciller María Fernanda Espinosa. ¿Sería o no un honor para el país evitar, y frente a ese desafío se ha deslucido el señor presidente de la República de su marcha coherente en el ejercicio de su mandato presidencial y de su posición internacional, obviamente con sus lineamientos ideológicos que desde siempre ha defendido. Pero en este caso, la elaboración de un discurso de repudio a la forma como Maduro dizque ha ganado, según su propia interpretación y versión, los comicios venezolanos a través de un fraude impresionantemente grande que ha gestado una abstención de la mayor parte de los venezolanos, a quienes nosotros los ecuatorianos les debemos tradicionalmente un apoyo moral. Doctor Verde Soto, si está ya en la línea telefónica o le dejamos para más tardecito, claro, pero requerimos de sus impresiones sobre esta temática y nos hará el favor más luego de atendernos. Bienvenidos entonces. Yo comienzo con Juan Cubi, con Lolo Echeverría, con el señor licenciado Lolo Echeverría, con el licenciado Juan Cubi, invitados también Gonzalo Maldonado Albán, que ya mismo hace su arribo a nuestro estudio. Comienzo por esto. ¿Cuál es su impresión, Juan, sobre lo que ha opinado el señor Gándara, el doctor Gándara, lo que va a opinar seguramente Luis Verde Soto, que ya lo ha hecho, me parece, en otros medios, efectivamente? Así es que les pido a los dos una opinión sobre María Fernanda Espinosa, candidata a ocupar la presidencia de la Asamblea General de la ONU, y la confusión o la polarización que sufre este momento un compromiso muy grave para el amistoso presidente, amistoso en el sentido de la canciller María Fernanda Espinosa, agradecido, seguramente agradecido, cordial y afectuoso amigo, se deben mutuamente un entorno de adhesión y de fraternidad por los meses y años que han pasado juntos en el continente europeo, respondiendo a una ubicación que el Correato les otorgó en oportunidad que ustedes advierten. Aquí decimos la verdad o tratamos de leer las cosas tal y como han ocurrido. Entonces, Juan Cubi será también muy bondadoso, también el señor licenciado Lolo Echeverría, de explicarnos esta circunstancia. Tenga la bondad, Juan. Buenos días, Gonzalo, Lolo, un saludo, gracias por el espacio. A ver, el tema de María Fernanda Espinosa, a ratos, desde mi perspectiva, ya trasciende el análisis político y hay que aplicar algunos
criterios más bien religiosos, porque eso es un gran misterio. Obviamente que le sostenga a ese extremo el presidente Moreno a la señora María Fernanda Espinosa, para mí es inexplicable desde un punto de vista político, ¿no? A no ser que exista una profunda gratitud de carácter personal. Es lo que yo estoy destacando. Así es. No hay otra explicación, porque el costo de la imagen del gobierno y del propio presidente es alto, el costo ¿Y que del está país? pagando. Bueno, del país, yo no tanto, y lo voy a decir por lo siguiente, Gonzalo, porque estas elecciones son un tema de absoluta negociación entre estados, donde el personaje es secundario. Yo creo que la canciller ha intentado hacer algunos méritos para plantear una supuesta diferencia de nivel intelectual con la candidata hondureña, pero eso en la práctica no pesa. Aquí se van contando votos de Naciones Unidas de acuerdo a una serie de negociaciones que son muy tradicionales, muy convencionales. Yo no sé hasta qué punto esté asegurada la candidatura de la canciller Espinosa, porque todos esos países, todos esos pequeños países que dan votos, también se van acomodando a las condiciones actuales. Y probablemente muchos de esos países están preocupados por las sanciones globales al gobierno de Venezuela, que ha sido de alguna manera el tutor de muchos de estos pequeños países que son un voto en Naciones Unidas. Habría que ver. Creo que la canciller es consciente de esto, por eso es que ya se dedicó abierta y totalmente a hacer una campaña de recolección de votos para asegurar su candidatura. Yo no estaría del todo seguro, son cosas muy complejas de las cuales yo no conozco muy a fondo. Para mí, en cambio, son extremadamente claras, ¿no? El tutor inicial, original, de la amistad con un montón de naciones, de pueblos isleños muy respetables, desde luego, es el señor Chávez. Es la administración era el petróleo venezolano. Porque el señor Chávez resolvió entregar una alícuota de hidrocarburos o de petróleo, bien dices tú, y hasta de combustible, porque ellos no tienen refinería, no podía darles en crudo, les daban combustible. Y entonces, un signo de solidaridad interesado, en donde Chávez reunía una buena cantidad de votos y no aparecía como una ínsula ideológica en el continente de comienzo. Entonces, mejor sería escuchar a nuestro invitado Lolo Echeverría. Bienvenido, doctor Echeverría. Tenga la gentileza, ¿cómo aprecia usted esta tenue participación del señor presidente Moreno cuando la gran mayoría de ecuatorianos queríamos que él nos represente en su discurso con una observación gravitante en lo hecho por Maduro? Maduro acaba de graduarse de arquitecto de fraudes, porque ya van para muchos ratos lo que ha hecho él a su conveniencia en la nación que tanto hemos respetado desde niños, la nación donde nació Bolívar y Sucre. Tenga la bondad, Lolo. Buen día, Gonzalo, un gusto compartir con Juan. Bueno, me parece que hay que partir de lo que usted ha señalado, Gonzalo, que Cuba, que es el que realmente tiene un paquete de votos, que ha manejado hábilmente en todas las elecciones de Naciones Unidas, lo que necesitaba era un candidato, y un candidato confiable. Y en estas condiciones en que se desenvuelve la región no es tan fácil encontrar un candidato confiable. Y me parece que para ellos María Fernanda Espinosa puede ser una candidata confiable. En ese sentido, yo concuerdo con Mauricio Gándara, que decía que no es una candidatura ecuatoriana. Yo diría que es una candidatura cubana. Y lo que hay que preguntarse es cómo así el presidente Moreno accede a esto y contribuye con esto. Debe de haber compromisos, debe haber temores, debe haber circunstancias que desconocemos para que haya ese grado de tolerancia, incluso con un costo político por parte del presidente Moreno. De todas maneras, me parece a mí que incluso visto desde su punto de vista, desde el punto de vista del presidente,
creo que la canciller se cae. Está pendiente también la posibilidad de un juicio político. Entonces se cae. Y eso creo que contará para el presidente Moreno. No importa que se caiga para arriba o para abajo, el hecho es que se caiga. Y por eso ha tolerado y hasta cierto punto ha bendecido, o por lo menos se ha abstenido de criticar la elección más podrida que hayamos visto en muchos años, la última elección de Venezuela. También tiene una connotación de elección cínica, ¿no? Y que desprestigia a la democracia latinoamericana. Y él ya está enseñado a aisladamente a ser el protagonista fundamental de una situación de esta naturaleza. Tal vez, Juan, dices tú, ¿no le queda otra? Al presidente Moreno o al presidente Maduro. Bueno, lo de Venezuela... Al pseudo presidente. Lo de Venezuela es patético, ¿no? Yo creo que más allá de cualquier sesgo ideológico desde el cual se asuma el análisis de lo que pasa en Venezuela, es institucionalmente patético. Y yo creo que eso tiene que ser condenado desde todo punto de vista. Porque además, en la práctica, existe un cuestionamiento de la mayor parte de la población en contra del régimen, ¿no? Y obviamente lo que esperaríamos es que en democracia ese sentimiento mayoritario de un pueblo se manifieste, por ejemplo, en las urnas. Lamentablemente eso no es posible en Venezuela. Y a mí me parece que la postura de cualquier gobierno sensato debería ser alinearse con la defensa de ese pueblo, de esa sociedad que está buscando una salida democrática frente a un entrampamiento, que es esta casta político-militar que se ha enquistado en el poder en Venezuela y que yo desde mi punto de vista veo que difícilmente va a aflojarlo, ¿no? Yo hace muchos años, yo nunca fui chavista, por si acaso lo quiero aclarar, por un simple principio, ¿no? Yo tengo una formación de izquierda y es que uno de los mayores errores que cometió Chávez fue haber convertido a las Fuerzas Armadas en el sujeto político de Venezuela. Y eso tiene una consecuencia gravísima, y es que de aquí en adelante toda la conflictividad política, la conflictividad que es positiva, es creativa en cualquier sociedad, va a tener que resolverse en el ámbito castrense. Y entonces Venezuela probablemente terminará como tantos de estos países, por ejemplo, del norte de África, Medio Oriente, donde todo el problema de la disputa del poder se resuelve entre grupos, entre castas militares. Y eso es absolutamente nocivo para una sociedad, porque excluye... Para una sociedad democrática. Para una sociedad, es decir, excluye a la gente de lo que es la participación y el debate de lo político, porque lo restringe a negociaciones, acuerdos, presiones, peleas entre grupos militares. Y eso es absolutamente perjudicial no solo para la democracia, sino para la convivencia social. Yo por eso siempre me opuse a ese proyecto y obviamente las consecuencias actuales son las que estamos viendo. Entiendo que prácticamente la mitad de los ministerios en Venezuela están en manos de militares activos o retirados, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que se maneja el Estado desde una lógica corporativa. Es decir, donde las decisiones no tienen que ver con el ámbito público, sino con intereses parciales, intereses de estos grupos militares que están asociados obviamente a intereses empresariales que juegan desde el Estado a resolver sus conflictos particulares y sus intereses al margen de un interés o de una voluntad popular. Y yo en principio estoy totalmente en contra de eso. Ahora, tampoco vamos a abogar por ninguna forma de intervencionismo externo, porque eso ya sería volver al siglo XIX, ¿no? Si estar apelando a que alguna potencia, alguna fuerza extraterritorial intervenga en Venezuela, no. Hay que ver desde la perspectiva de estos países cómo se presiona para que sea la propia sociedad venezolana la que le dé una salida democrática a la situación que están viviendo. Yo quiero hacer conocer a ustedes una vez más, para los compatriotas que no lograron establecer el discurso de respuesta a este desafío, discurso de respuesta que otorgó nuestro jefe de Estado, nuestro presidente Moreno. Él literalmente en un comunicado oficial expedido ayer a fuerza de las circunstancias
se quedaba pensando el presidente. Pero más bien configuró un viejo estilo de comunicado oficial por el contenido que voy a permitirme leer, a la usanza de otras temporalidades o coyunturas igualmente difíciles, porque son los argumentos los mismos. Miren ustedes que el gobierno del Ecuador dice en respeto a la libre determinación de los pueblos. Esto hemos usado muchísimas ocasiones, especialmente en esta temporalidad de la Revolución Ciudadana. La libre determinación de los pueblos. Ellas mismas se ríen, todas las comadres que han defendido esta expresión. Y la no injerencia en asuntos internos de cada estado reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado. Eso sí deja pensando. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la difícil situación en la que se encuentran los hermanos venezolanos y por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral. Ratificamos nuestro llamado a todos los actores políticos y sociales para que sea el proceso de diálogo enmarcado en la tolerancia y la paz, el que conduzca a una salida democrática y a la reconciliación definitiva de este momento histórico que vive nuestra hermana República de Venezuela. ¿Decimos o no decimos? Ahí está la cosa. Gonzalo Maldonado Albán está con nosotros, es uno de nuestros invitados, y de este pensador nos sentimos muy halagados de su reacción ante este comunicado oficial. Gracias, Tocayo. Gonzalo. Gracias, Tocayo. No se dice nada en realidad, ¿no? Al principio se habla sobre la decisión libre y soberana del pueblo, pero no fue libre ni soberana, pues porque precisamente más adelante ese mismo comunicado reconoce que no se dieron las condiciones para que toda la oposición participe. Entonces, en realidad es un comunicado, digamos... Pero destaca la enmarcación, si podríamos así decirlo, de la tolerancia social en Venezuela. No creo que haya, lo que hay es represión, es un Estado ahora eminentemente represor, donde hay casos de tortura, digamos, perfectamente documentados y probados. Con relación al punto que planteaba mi colega de mesa, Juan, sobre Juan Cubi, claro, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, y yo creo que ni siquiera ahora las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de, como los regímenes autoritarios más tradicionales, no tienen una posibilidad de poner un punto final a este caos, porque solo para darles un dato, Venezuela tiene 1.200 generales, más generales que la OTAN. Entonces, el propio chavismo lo que ha hecho es desarticular inclusive las Fuerzas Armadas y convertirlas, eso sí, en una serie de pequeños grupos mafiosos. Unos están a cargo del narcotráfico, otros están a cargo de empresas públicas, otros están a cargo de otras instancias del Estado, pero en realidad no es una facción con una unidad de propósito, ¿no? Es deliberadamente, digo, se fue desprofesionalizando esa institución tan importante para un Estado de Derecho, hasta convertirla en esto, ¿no? Una fuerza de choque que está, digamos, ahora al mando de este señor, digamos que es incluso un fanático que tiene un gurú en la India al cual le visita todos los años con su esposa. Es decir, el tamaño del desastre venezolano es inenarrable. Es decir, yo no sé cómo se va a solucionar ese tema. Finalmente quedarán ahí en los últimos 10 o 15 años han migrado millones de personas y no sé, hasta que finalmente no quede nadie, tal vez ese tema tenga una solución. La coherencia del discurso ecuatoriano a través de nuestro jefe de Estado, ¿cuál debía o debió haber sido? Respecto de Maduro y de su circunstancia,
y respecto naturalmente de Venezuela y de los venezolanos. Frente al sentir ecuatoriano, ¿qué debía haber graficado con coherencia nuestro presidente Lenín Moreno? Lolo Echeverría. Teniendo como tenemos nosotros a las víctimas de esa dictadura, lo obvio es defender al pueblo venezolano que es la víctima de esta gavilla que gobierna Venezuela. Pues es sarcástico hablar de la libre determinación de los pueblos cuando, como señala Gonzalo, el mismo comunicado establece que no hubo tal cosa, que no habían las condiciones democráticas para que el pueblo se pronuncie, y las cifras también lo demuestran. Ellos mismos, con la sospecha de que aún esa cifra es inflada, pone por debajo del 50%, en 40 y pico por ciento, la participación de los ciudadanos, a pesar del carné de la patria y todos los organismos de control y de presión para que los pobres acudan a las urnas. Entonces, es sarcástico hablar de libre determinación cuando no se trata ya de un gobierno siquiera, se trata de un acuerdo entre militares y funcionarios. Entre los funcionarios venezolanos hay 30 acusados de narcotráfico, de lavado, de contrabando. Esto es un absurdo. Y hablar entonces de dejar que no intervención en asuntos internos resulta una escapatoria, no una doctrina. Es una escapatoria a estas alturas. El discurso del señor presidente Moreno no va en coherencia, digamos, con lo que él ha expresado, por ejemplo, de los episodios de corrupción que aquí han primado entre sus actuales adversarios. Miren ustedes lo que ha mencionado respecto de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Yo no sé si sea culpable o no, pero no lo tengo que determinar yo, pues. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes, de forma independiente las funciones que corresponden. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Los actos de corrupción no son pocos, no son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. ¿De qué serviría únicamente la sanción a los corruptos, a las empresas corruptas y corruptoras también, si es que no se hace la recuperación del dinero? Pero también recibimos un país, con una excesiva deuda externa y una estructura, 700, 800, 900 obras sin terminar y que legalmente no hay cómo terminarlas. Tenemos, queridos asambleístas, que enviar una ley que nos permita concluir esas obras de aquellos que no se preocuparon de terminar las obras. ¿Para qué terminar la obra, pues? ¿Qué otro pendejo la concluía, pues? ¿Para qué terminarla? Entonces, que no me vengan a decir, que nadie me venga a decir, y peor un exmandatario, no tiene derecho a decirme que las obras en las que ha ido Coimas son buenas obras. Mentira, mentira. ¿Qué le importa que la obra salga o no? Pues, ¿qué le importa? Ya no tiene compromiso porque ya pagó a un sinvergüenza la coima y sabe que ese sinvergüenza jamás en la vida le pedirá cuentas. Que no me vengan a decir que ha trabajado cuando era ministro horas extras, que por eso le han pagado. ¡No insulten la inteligencia del pueblo! ¡No sean sinvergüenzas! ¡No sean sinvergüenzas! Lolo, el caso de Venezuela, el caso del madurismo es similar. Si hay una ausencia de coherencia entre lo que dibuja para el Ecuador y lo que dibuja para Venezuela, es que es otro tema, es otro caso, es otro país. Yo no puedo intervenir como jefe de Estado con la nitidez y contundencia, fuerza vigorosa
de la protesta social ecuatoriana, como alude en estas fracciones de discursos pronunciados por el licenciado Moreno, nuestro admirado presidente? Es que no se trata de intervenir en otro país, ni siquiera de juzgar lo que hagan o deshagan. Se trata de defender la democracia y la civilización. ¿Cómo es posible que el mundo vea que salgan por millones la gente a buscar dónde poder sobrevivir de un país que era un país rico, que se hayan repartido de esa manera? Todo lo que ha dicho el presidente Moreno, que así juntos resulta impresionante, es aplicable a Venezuela, pero multiplicado por 10, porque Venezuela es el inventor de este sistema de rapiña, que bajo la fachada democrática y socialista ha esquilmado los países. Aquí en menos proporción, pero allá en una forma verdaderamente virulenta, espantable. No se puede, ninguno que se precie de ser civilizado, seguir tolerando eso. ¿Qué debía haber dicho el presidente Moreno, y no por darle ningún libreto, ningún guión al jefe de Estado ecuatoriano? Pero, ¿qué puntualizaciones de connotación severa habría recibido la adhesión nacional en mayoría? Yo creo que debió, en primer lugar, condenar remedo fraude. Es un fraude electoral, es un fraude, es un remedo de ejercicio democrático. Esto es indiscutible, y llamar a un proceso ya de, está bien ahí lo que hizo Moreno, de diálogo, de reconciliación, y hasta ahí, pero digamos, darse las vueltas y tomar, digamos, las de Villadiego con este comunicado incomprensible, yo creo que mejor hubiera sido incluso hasta digamos, guardar silencio en torno a este tema. Finalmente, Juan, ¿le convenció María Fernanda? Pues, en principio habría que suponer eso, ¿no? Es decir, en esta negociación de votos para esa candidatura, cualquier desliz que implique perder algún apoyo está siendo considerado. Entonces, hacer una condena frontal al proceso electoral venezolano hubiera implicado no solamente una animadversión del gobierno venezolano, sino de todos aquellos gobiernos que probablemente están alineándose o están buscando un alineamiento global con Venezuela, porque lo que se está jugando son intereses geopolíticos, ¿no? En esta elección para las Naciones Unidas. Más allá de que sea un cargo que no tiene una gran trascendencia en términos de decisiones estratégicas, pero tiene su peso y representa, digamos, simbólicamente representa esta confluencia de estados para discutir temas mundiales. Entonces, en ese sentido, el juego es cómo se van asegurando uno a uno los votos. No, yo no tengo idea, alguien a lo mejor sabe cómo estaría la relación entre países que podrían eventualmente apoyar a la señora de Calle de Honduras o a la señora Espinosa. Sí. Pero ahí se juegan muchas veces pequeñas cantidades de votos, ¿no? Muchas veces esas decisiones son ajustadas. Eso es lo que está en juego. Y obviamente María Fernanda Espinosa no puede arriesgar que por una declaración del gobierno puede eventualmente perder votos. Por eso, a mí, eso es lo que me explica la ambigüedad de ese comunicado, porque lo que es ambiguo el comunicado. Es decir, por un lado habla de respeto y por otro lado insinúa que no ha habido una elección democrática. Estaba en un gran compromiso el señor presidente. Entonces, eso más o menos de querer contentar a tiros y troyanos tiene un costo también político, ¿no? ¿Y no habría que comprender aquello, Gonzalo? Sí, bueno, se dice que los estados, los países no tienen amistades sino solo intereses, pero también hay principios muy importantes como los que señala Lolo, la democracia y la civilización, y el elemento central de la civilización es la libertad. Entonces, digamos, por más intereses que coyunturales que podamos tener o que pueda tener un gobierno o un personaje del gobierno de ocupar durante un año, ¿no es cierto?, durante un año
la presidencia de una asamblea, digamos, habría que sopesar costos y beneficios, ¿no? Claro. Yo sinceramente no creo que debió haber sido mucho más claro y explícito el pronunciamiento de Moreno, y no creo que por eso la candidatura de la señora Espinosa hubiera sufrido menoscabo. Candidatura que, por lo demás, yo creo que, digamos, está por verse, sí. Está por verse. Pero, claro, la inculpación al señor presidente habría sido directa de parte de la canciller. Yo no he perdido, me hizo perder el discurso contra Venezuela, contra el mandatario venezolano, porque no es contra Venezuela, 1000 perdones. Es contra el mandatario, si es que había una observación que las tenía para escoger el señor presidente. Al igual, y por eso nuestro empeño y de los compañeros de producción de reunir este misceláneo de intervenciones que acarició el pueblo ecuatoriano como una firme señal de su pensamiento, ¿no? Acarició, lo rescató y lo aplaudió. Parte, digamos, de esa imagen que hoy tiene el señor presidente Moreno ha tenido su localización, más que localización, su fuerza, su vigor, en estos discursos indistintos, pero con una sola línea muy coherente que el señor presidente Moreno ha manejado. Ahora no queda ni en el un lado ni en el otro lado, no queda bien que digamos. Entonces, tal vez en el informe el señor presidente tenga que cuajar unos 5 renglones más explicándole esto a la ciudadanía y especialmente al hemisferio que estará presente en esta convocatoria al informe a través de los diplomáticos de la región. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podría desenredarse un poquito el señor presidente de la República, visto que el mundo intelectual de ecuatoriano no ha coparticipado de estos criterios? Vean, en este tema el mundo civilizado se ha dividido en dos. Los países civilizados rechazan, desconocen esta farsa electoral. Y los países que son considerados parias en el mundo apoyan eso, a pesar de que ha sido una cosa espantosa y a la vista de todos. Sin embargo, va valiéndose de subterfugios, de principios mal aplicados, etcétera, apoyan y se entregan a esta gavilla de dictadores. Entonces el Ecuador no puede estar ahí. No creo que pueda permanecer indeciso entre esos dos grupos. Tiene que tomar una posición. Se impone una aclaración necesaria, como suelen decir. Si no es firme la posición, va a quedar alineado con ese grupo de países parias. Ese es el precio que va a pagar el presidente Moreno si es que no toma una posición clara sobre este tema. Juan Cubi. Y aquí hay un asunto, yo quería solamente acotar algo, una cuestión muy práctica. En la disputa, en la demarcación que está planteando Moreno frente al gobierno y a la imagen de Correa, el hecho de que el expresidente haya hecho este papel ridículo, ¿no?, avalando el proceso venezolano, le hubiera permitido incluso al gobierno actual afirmar esa diferenciación. Es decir, a ver un ratito, yo no voy a coincidir con ese proceso que está siendo avalado, casi que loado por el expresidente Correa, ¿no? Es decir, un alineamiento con un proceso totalmente antidemocrático, fraudulento, que de alguna manera está simbólicamente reflejando lo que pasó 10 años aquí. Es decir, un manejo absolutamente discrecional del poder, absolutamente corrupto. Él le hubiera permitido también al presidente Moreno enviar al país esta señal. No, yo me diferencio de estas lógicas. Vean, ahí está el señor Correa con el señor Maradona haciendo este show de bailar en la tarima junto a Maduro. Yo con eso no coincido. Le hubiera permitido incluso reafirmar esta postura que insistentemente está él queriendo marcar y que no lo logra hacer de manera contundente frente al régimen Hoy tenía anterior. una coyuntura para hacerlo. Gonzalo Maldonado, de manera que este comunicado no es el adecuado. ¿Hay manera de rectificar este día en que el presidente
rinde un informe de claridad absoluta al país? Ojalá que sea de claridad absoluta y no como este comunicado. Yo creo Porque que esto debe haber hecho sonreír a Correa por lo menos unos 20 minutos. El cinismo de él es macanudo, pues cuando hay estos episodios el tipo se burla de todo el mundo. Pero, a ver, yo creo que también el sino, el cariz político o de la carrera política de Lenín Moreno ha sido la ambigüedad, ¿no? La ambivalencia. Su vida política, su vida personal, él ha sido empresario, pero también dice que ha simpatizado o simpatiza con las causas de izquierdas, tiene toda esta simpatía por las filosofías. Usted le ve muy misceláneo al presidente Digamos, Moreno. sí, ese es su modus operandi, si cabe el término, ¿no? Es su forma de ver la vida, ¿no? De ir un poco circulando por aguas en conflicto y no hacer demasiadas olas. Entonces aquí quiere, digamos, pero lo que estar en paz anteriormente con Dios y con el diablo. Los discursos pero al final, sí, son frases contundentes, sí, pero ahí que lo identifican, ¿no? Esperemos, pues, es decir, por un lado nombra a un ministro de finanzas que viene del, digamos, del sector productivo, dando al parecer una señal de que va a haber un giro de 180 grados en la política económica del gobierno. Pero por otro lado, su política exterior no se compadece con, digamos, con lo que sería digamos, un manejo económico mucho más serio, mucho más ortodoxo, y absolutamente contrario con lo que se hizo en Venezuela, por ejemplo. En las crónicas de opinión de la mayor parte, le incluyo, Tocayo, los analistas han coincidido en que al presidente Moreno le correspondió a protagonizar un año como jefe de Estado tratando de arreglar el desorden, como es el titular de primera plana del diario La Hora. Algo así. Sí, yo creo que eso era un poco el libreto y yo creo que había un consenso generalizado en la opinión pública de que ese era el orden de prioridades. Primero atender digamos, el entorno político. Moreno heredó todo un andamiaje erizado de problemas, de personajes problemáticos, y entonces... Y fundamentalmente de corrupción, pues, ¿no? Por supuesto. Y eso creo que lo ha resuelto bastante bien. En ese sentido, yo creo que Moreno ha sido muy hábil en el lado político, pero durante este año se ha desatendido otra variable que ahora sí es amenazante, que ahora sí es absolutamente prioritaria y que tiene que ser atendida hoy día mismo, no mañana, y que es el tema económico, ¿no? Es decir, ahora, a pesar de que tenemos un precio del petróleo al alza, hay una liquidez que digamos que no crece, el país se sigue descapitalizando, tenemos un servicio de la deuda exorbitante que con las cifras anteriores maquilladas ya llegaba al 10% del PIB. Seguramente ahora que el ministro Martínez ha sacado los esqueletos del closet, seguramente será el doble de eso. Entonces hay una serie de problemas económicos que el ministro Martínez y el gobierno tienen que atender, pero ya, no mañana, sino en este mismo momento. Y yo diría que el problema más importante es la renegociación de la deuda. Esa es la prioridad 1A de todo este entramado terrible de problemas económicos que tiene el país. ¿Y usted, Juan, cree que el señor ministro de Hidrocarburos, respetable caballero, respetable y honorable ciudadano ecuatoriano, que la providencia nos mandó para una época de estos malos quilates de... Bueno, no están tan malos, Gonzalo, que ya el petróleo está volviendo a subir, ¿no? No, de alguna manera no está tan malo. Pero el hombre, poco, pero bueno. El hombre ha descubierto y ha declarado, le ha enterado, no se ha unido a la cadena de mentirosos. Así es. Que han habido, soldando la posibilidad de que entremos en olvidos ciudadanos y nuevos jefes de Estado sobre lo operado en la obra pública de magnitud, en la macroobra que se ha hecho en la infraestructura y en donde se han gastado los dineros que vos sabes llegan a miles de millones convertidos en deuda
y en castigo para las generaciones de nuestros hijos y nietos, porque de eso se trata. Sí, verás, a ver, Gonzalo, yo creo que hay que hacer un análisis más de fondo. Creo que el presidente Moreno todavía es rehén de la inercia del correísmo. Los regímenes populistas son casi como un tren sin frenos, que el rato pensado se descarrila. Entonces, él de alguna manera está todavía sufriendo los efectos de esta inercia, ¿no? De este tren sin frenos que se impulsó a partir del despilfarro y de la corrupción. Y él obviamente tiene que tratar de, primero, reducir la velocidad y medio encarrilarle. Y eso no es fácil, porque él hereda no solamente la quiebra del Estado, no solamente el tema de la crisis, del endeudamiento irresponsable, sino también un aparato que está absolutamente permeado por devotos incondicionales, simpatizantes del anterior presidente. Y no es fácil manejar la burocracia, la administración pública, si tienes enquistados una cantidad de gente que no sabes exactamente de qué lado están remando. A mí me parece que y esto lo he insistido yo varias veces, el mayor aporte que puede hacer el presidente Moreno es salir de este esquema populista, y lo cual no es fácil en la sociedad ecuatoriana. En 15 años, Gonzalo y Lolo, en 15 años vamos nosotros a conmemorar 100 años de velasquismo en este país, año 33, ¿no? Cuando prácticamente el doctor Velasco Ibarra se consagró como un político de otro talante, y tenemos prácticamente un siglo de que reiteradamente volvemos a caer en estas lógicas populistas. Moreno tendría que hacerlo, y eso no es fácil, sobre todo en una situación de crisis, donde hay que de alguna manera evitar que las medidas que se tomen vayan a afectar a los sectores populares. Por lo tanto, él está enfrentando un tremendo dilema. O sea, yo no le veo fácil a Lenín Moreno. Tenemos en este momento una deuda de cerca de 60,000 millones de dólares, que no sabemos si es en efecto la deuda completa, y enfrentando el manejo de la deuda tenemos la posibilidad de un colapso económico. Tenemos la posibilidad de que la dolarización empiece a verse amenazada. De manera que estamos hablando de cosas tremendamente complejas. Pero habrá que ver hasta qué punto el presidente Moreno está dispuesto no solamente a descorreizar el Estado, sino a cambiar esa lógica populista de los gobiernos, digamos, anteriores, y plantearle una nueva forma de funcionamiento de la democracia. Yo creo que el mayor aporte, si a mí me hacen hablar de este año, el mayor aporte que ha hecho el presidente Moreno es el nombramiento, no el nombramiento, sino la selección de las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana. Porque ese consejo, además de ser una expresión de una voluntad popular general, está realmente planteando el desmontaje de un sistema corrupto que nos heredó el Correato. Y está planteando no solamente desmontar ese sistema, sino abrir la posibilidad de que sean sancionados los responsables de la corrupción. Porque no olvidemos que el Consejo también tiene la misión de investigar los datos de corrupción. María Arboleda, que es la encargada, entiendo, de esta parte técnica, anunció que hay como 3,000 causas represadas y que van a plantearse la meta en este año que tienen de funciones de ir resolviendo casos emblemáticos, quizá los más perjudiciales para el erario nacional. Eso, por ejemplo, es fundamental, porque eso lo que va a hacer es desvelar un sistema de corrupción que fue montado. No es que fue un gobierno que se corrompió, montaron un sistema de corrupción que lo aceitaron de una manera magistral, hay que reconocerlo. ¿Cómo lo aceitaron? Con publicidad, con dádivas, con despilfarro, cooptando gente, convenciendo gente, ofreciendo cargos, repartiendo... Pero el Estado, la población del Estado, ya no quiero decir, le ha admitido, le ha asimilado, y hasta le puede reprisar apoyos en cualquier momento, dicen a los autores de esta metodología de persuasión y de engaño. ¿Tú qué opinas? Yo veo difícil. A mí me parece que el destape de la corrupción sí le llega incluso a la gente pobre. No entiende las dimensiones. Para una persona del pueblo que le hablen de que alguien se llevó 130 millones de dólares, 2,000, son cifras que para uno mismo son hay ya... que poner más de 8 sí, ceros, ¿no? Pero el hecho de que la gente sepa que se llevaron plata de una manera absolutamente desvergonzada, sí genera ciertos tipos de reacciones éticas. Yo confío en que la gente tarde o temprano identificará estas lógicas corruptas.
Sí, Gonzalo Maldonado Albán. Coincido plenamente con el punto de vista de Juan. En términos económicos, poner fin al populismo significaría ajustar la economía, ¿verdad? Entonces, poner fin a este esquema de subsidios indiscriminados, de dádivas, de reparto de cargos, de opacidad en las cifras. Casi de un facilismo de convivencia, ¿no? Es facilismo. Yo no sé si es facilismo, es realmente un sistema corrupto que produce, que lo único que produce es despilfarro, ineficiencia, pobreza. Los más afectados finalmente son los más pobres. En fin, entonces el fin del populismo en términos económicos significaría ajustar la economía. Entonces creo que en este momento es indudable para la opinión pública que el ajuste es una necesidad. Lo que está en cuestión es la velocidad a la que debería hacerse ese ajuste, ¿no? Estamos hablando si tiene que ser un ajuste, un esquema de medidas más de estilo shock. Yo sé que esta terminología causa urticaria en muchos de nosotros que vivimos los procesos de ajuste de los años 80, o un gradualismo, pero digamos alguna vía alternativa, o digamos, se va a encontrar, pero el ajuste es inevitable, y para que el costo político que lo va a haber definitivamente sea el menor posible, tiene que explicarse bien los porqués de ese ajuste, que son los que menciona Juan. Es decir, hay corrupción, las obras, digamos, estas mega obras hidroeléctricas. El ministro de Energía salió hace pocos días a decir que, digamos, tiene un sobreprecio, equivalente 3 veces el precio estándar de una obra similar en cualquier otro país, que tienen errores de diseño y que tienen errores de construcción. Hay fisuras. Entonces son obras que están inacabadas y que han costado ya no centenas de millones, que digamos eso, en vista de la proporción de lo escandaloso proporción que ha llegado la corrupción, ya no sería nada cientos de millones de dólares, miles de millones, billones de dólares. Sí. Entonces, por eso mismo, digamos, el gobierno de Lenín Moreno debería explicar a la población, nos debería explicar a todos que el ajuste es necesario, no porque sea un gobierno malvado, un ministro malvado que no quiere que los niños vayan a la escuela o que los ancianos se curen en los hospitales, sino porque hubo un régimen absolutamente corrupto que de forma deliberada se apropió de recursos públicos y nos dejó en la quiebra. Entonces tenemos que volver a la realidad, y esa realidad significa ajustar. El modelo de gestión de los gobiernos locales también hay que tomarlos en cuenta. Unos han aprovechado bien, por lo que se ve en Guayaquil y por lo que dice Jaime Nebot, por ejemplo. Yo creo que se respira sin duda un ambiente de respeto, un ambiente de libertad que tiene que concretarse con la derogatoria en la parte pertinente de la ley de comunicación, porque aludiendo no se puede a Moreno, en los países al talante, a la bonomía de un presidente de la República, claro, sino a las leyes que regulen ese tipo de actitud. Yo creo que en el combate a la corrupción hay avances. Yo creo que en determinados aspectos económicos, como el de la ley de plusvalía, por ejemplo, que al ser derogada ha reactivado una actividad dínamo junto al turismo de la economía de cualquier país. Creo que eso es correcto. Creo que es correcto no haberle puesto un paquetazo de estos clásicos. Ojalá se destierre esta fórmula fondomonetarista de no controlar el gasto, sino que cuando se produce el hueco por exceso de gasto, decir, señor, el hueco hay que compensarlo, hay que llenarlo de dinero. ¿Dónde sale el dinero del pueblo? Aumente la gasolina, aumente el diésel, aumente la electricidad, aumente los impuestos. Eso no se ha hecho. ¿Dónde está para mí la falla? La falla es de omisión. En el aspecto más importante que ansía el pueblo: progreso, prosperidad, salir de la crisis, empleo para los jóvenes. Si usted no hace lo necesario para que la economía crezca, no habrán dólares. Sin dólares no hay tributos. Sin dólares no hay crecimiento. Sin dólares no hay empleo. Sin dólares la dolarización puede peligrar, porque no hay dolarización sin dólares. ¿Y cómo se obtienen los dólares? ¿Del Estado? No. Si bien el precio del petróleo está subiendo, el Estado está en una situación calamitosa. Los dólares tienen que venir de la inversión privada, nacional, extranjera, que se obtiene con confianza, que se obtiene con seguridad jurídica, que se obtiene con estímulo. Y ojalá esa sea no solo la visión, sino la misión del nuevo ministro de Finanzas y de su equipo.
Este balance puede ser simultáneo, igual que en la región Sierra, a través de vocerías más importantes, más calificadas de gobiernos seccionales, Lolo. Sí, yo creo que esto es aplicable no solo a la costa y a las sierras, sino al mundo entero. Es un mundo globalizado que actúa y procede de esta manera. Pero ¿por qué se ve otro Guayaquil y otro Quito? En bien y en mal, ¿no? Pero hay diferencias. Bueno, pero no ha habido diferencias en la política nacional, porque era una política como de la diseñada... En relación a los apoyos del gobernante, o de los gobernantes que se han turnado en la última coyuntura nacional, me refiero. Ya, porque a nivel local hay un liderazgo, a nivel local hay obras, a nivel local hay un Hablas avance, de Guayaquil, tú. Hablando de Guayaquil. Sí. Cosa que no se ve en las otras ciudades. No han tenido un desarrollo igual porque tampoco ha habido un equilibrio en cuanto al destino de los recursos. Así, por las razones que sean, por miedo, por exigencia, por liderazgo, por lo que sea, pero se han entregado las partidas con absoluta puntualidad para Guayaquil y no ha sido lo mismo respecto de las otras regiones. Pero yo quería añadir algo a lo que se ha dicho, ¿no? Respecto de la gestión de este año de Moreno. Y es que en él se han sumado dos circunstancias. Una de estilo personal, como decía Gonzalo, que es lento, reposado, muy pensado, a veces exasperante, pero que tiene un costo, pero también tiene unas cualidades. Él ha logrado hacer avances sin costo social y unas condiciones, digamos, objetivas. Era una presidencia diseñada para hacer títere del caudillo, porque le dejaron amarrado con leyes, con funcionarios, con organismos de control, con las circunstancias económicas, de tal manera que estaba condenado Moreno. Solo liberarse de eso era una tarea casi imposible. Entonces él ha conseguido en este año un éxito político, como se dijo, pero digamos lo fundamental es una liberación de todo ese andamiaje político, burocrático, que pretendió dejarle amarrado al presidente de la República. Y por eso entonces ha necesitado aplazar la solución de la economía. A pesar de que tenía urgencia, era imposible que asumiera simultáneamente las dos cosas. Ahora, todavía no ha resuelto el problema económico. Se ve que se ha encaminado ya en otra dirección. Pero yo creo que nadie nos va a librar del ajuste. Lo que acaba de decir el alcalde Nebot es interesante, pero ¿y cómo vamos a salir de esta situación sin un ajuste? Sin un costo que tenemos que pagar entre todos, porque no va a haber nadie que pague. Porque es muy bonito hablar de inversión, de reactivación del aparato productivo, todo eso, pero eso toma tiempo. Y mientras tanto, hay unas cuentas voluminosas, exageradas y absurdas que hay que seguir pagando para no provocar desempleo, para no provocar un drama social. Entonces, esto todavía está por resolverse y estamos con la esperanza de que con el cambio de modelo sea posible en el tiempo y con muchos sacrificios que podamos salir de ese atolladero. Vamos a una consejería de segundo año morenista desde este panel gratuita, porque no vamos a facturar. Tenga la bondad, Juan Cuy. Permíteme una aclaración. A ver, yo sí voy a expresar mi discrepancia con el criterio de Gonzalo respecto del ajuste y del Lolo. Yo creo que la corrupción no se combate con ajustes.
La corrupción se combate con transparencia y con aplicación de la ley. A los corruptos hay que perseguirles y hay que meterles meterles en la cárcel y que devuelvan la plata. ¿Por qué estoy en desacuerdo sobre todo con este discurso? En el caso de Gonzalo, ¿por qué estoy en desacuerdo con este discurso del ajuste? Porque fíjate, durante 10 años existió un sector empresarial que se benefició de las políticas de Correa. Cayó respecto de la corrupción, cayó respecto del abuso de poder, cayó respecto de la violación de los derechos humanos. El momento en que se acaba la torta, entonces resulta que plantea un ajuste que va a ser un ajuste a los sectores populares, y eso no es admisible. Yo recomiendo que se lea un artículo de Fernando Balseca, lo salió hace aproximadamente un mes en el Universo, donde él analiza una obra que se ha publicado en Alemania respecto de la complicidad de los grandes grupos empresariales alemanes con el nazismo. Callaron todo para hacer negocios. Y él hace una similitud. Dice, en el Ecuador ocurrió exactamente lo mismo. Todos los grupos empresariales se callaron para hacer los negocios durante la época de Correa. Y resulta que este momento aparecen cuestionando el modelo pasado del cual se beneficiaron y planteando un ajuste. Pero el ajuste, obviamente, al quien va a perjudicar es a los sectores más pobres de este país. Yo no creo que la corrupción y ese modelo populista se resuelva por la vía de los ajustes estructurales. No, yo creo que la respuesta tiene que ser un proceso de democratización política que permita un debate en el cual las decisiones económicas involucren a todos los sectores de este país y no únicamente a las élites empresariales. Y eso creo que no lo está haciendo el presidente Moreno. No está convocando a todos los sectores de esa pequeña economía que es la que da empleo en este país y que fue marginada 10 años por Correa, pese a ese discurso de izquierda y socialista, y que puede seguir siendo marginada en este momento. Estamos hablando de esas unidades productivas pequeñas y familiares que son las que generan de alguna manera la mayor parte del Producto Interno Bruto de este país. Eso está comprobado en estadísticas. Ese sector de la economía que ha sido marginado, yo creo que no puede seguir siendo marginado. La respuesta del gobierno tiene que ser apuntalarse en estas lógicas económicas que son las que aseguran la economía pequeña, popular y familiar. La consejería de Gonzalo Maldonado Albán, gratuita, repito, para el segundo año del presidente Moreno. Gracias, Gonzalo. Yo no creo que el ajuste sea la solución a la corrupción. La solución a la corrupción son jueces independientes, debidos procesos transparentes. El ajuste, Juan, es la consecuencia inevitable de la corrupción. ¿Y qué es corrupción en castellano sencillo? Robo. Es decir, durante 11 años se hurtó sistemáticamente el dinero del pueblo. Entonces hay un orificio, no sé, un oramen gigantesco fiscal y financiero que tiene que ser cubierto con un ajuste. Nadie sabe todavía las investigaciones. Evidentemente, el ajuste tiene que, recaer de forma proporcional, no sobre los que menos tienen. Y de hecho, Juan, el ajuste durante todo este tiempo, que sí se ha dado en alguna medida, pero mal concebido, ha sido asumido por el sector privado, mediante más impuestos, aranceles, medidas pararancelarias, tasas. ¿Y qué es lo que ha hecho eso? Lo que ha hecho es simplemente perjudicar el empleo. Nuevamente, ¿quiénes han sido los más vulnerados aquí? Los más pobres. Entonces, hay que salir, me parece a mí que tenemos que salir todos de este cepo mental, y cuando tal vez hoy escuchamos ajuste y se nos saltan los fusibles ideológicos, ¿verdad? El tema es, tenemos que ajustar la economía por un tema aritmético, no por un tema ideológico. Es decir, el ajuste no es la solución a la corrupción, es la consecuencia de la corrupción. Se puede ajustar hoy día la economía y seguirla, y la corrupción puede seguir como en Argentina, ¿no? Y como Ecuador también, que hemos pasado de ajustes, luego corrupción, ajustes, corrupción. Entonces es un círculo vicioso terrible, ¿no? Que el ajuste sirve luego de premisa para que el populista llegue de nuevo al poder, diciendo, miren estos malvados que no quieren que los niños tomen leche, ni que se eduquen, ni que los ancianos se curen en los hospitales. Yo sí puedo hacerlo. Entonces comienza nuevamente el ciclo populista. Fracasa como todos los populismos y otra vez llega el ajuste. Y así. Y entonces
vamos perdiendo de década en década. Entonces, eso tenemos que explicar a la ciudadanía, estimado tocayo. ¿Lolo Echeverría? Claro que ha habido empresas y empresarios que se han beneficiado del correísmo, como en otros tiempos han ganado muchísima beneficiado. plata. Por supuesto, claro. Pero esos hay que encasillarles dentro de la gavilla de corrupción que también en el gobierno se han beneficiado en millones. Todos los miles de millones de la corrupción se han repartido en un grupo pequeñito también. Entonces, no se puede generalizar, porque la generalidad, la totalidad del aparato productivo, que está constituido desde las empresas pequeñitas, desde los emprendedores callejeros hasta las empresas medianas, etcétera, ellos no han sido beneficiarios. Porque para Correa la empresa no servía para nada. Correa pensaba que el Estado es el gran empresario, el gran productor, el generador de riqueza y el gran repartidor. Pero solo se repartieron ellos mientras había el dinero del petróleo. Pero el Estado no produce nada. Lo único que produce es la empresa. Y entonces, si condenamos al sector productivo en su totalidad como si hubiera sido el aliado y el beneficiario del correísmo, entonces no podemos salir. Porque ¿de dónde va a salir el dinero? Puede haber incluso inversión extranjera y puede haber créditos del extranjero, pero eso no resuelve nada. Lo único que resuelve es el incremento de la producción de bienes y servicios que genera trabajo, que genera impuestos, etcétera, y volver a tener un Estado del tamaño real, no un Estado absurdo que consume todo lo que produce el país y fabrica obras absurdas. Muchas gracias, señoras y señores. Ya mismo el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, porque democracia sigue buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.